Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? A las 5:03 de la tarde. Vamos a empezar rápidamente porque tenemos una invitada que anunciamos esta mañana que queríamos entrevistarla, aunque fuera unos minutos, con relación a lo que ha estado radicado últimamente en el caso sobre la alianza electoral, la licenciada Yanira Reyes Gil, Universidad Interamericana, que es parte del cuerpo de profesionales de la abogacía que están presentando ese caso ante los tribunales y que tiene una respuesta del gobierno del Partido Nuevo Progresista que pide una intervención alegando que esa posibilidad de haber candidaturas coaligadas propondría desigualdad o ventaja para aquellos que creen la alianza. Buenas tardes, licenciada Yanira Reyes Gil. Hola, muy buenas tardes. Señor, yo no le escucho, señor director. Hola, saludos. Por eso siempre digo que hay que verificar. Aquí estoy. Yo estoy aquí también. Saludos. Licenciada. Muy bien. Quiero conversar con usted sobre, en efecto, lo que está pasando en el caso de las candidaturas coaligadas. El último documento que ustedes presentaran tiene que ver con las contestaciones a aquellas intervenciones incluso que ha pedido cierta parte en relación a lo que sería una desventaja o desigualdad. ¿Cómo está el asunto planteado desde el punto de vista de ustedes ante ese foro? Sí, la comisionada del PNP, electoral del PNP, la comisionada electoral del PNP y el gobierno presentaron mociones de desestimación a la demanda presentada por el PIB y Victoria Ciudadana y los comisionados electorales de ambos partidos. Plantearon varias cosas. Una de las cosas que plantearon era que el caso no era justiciable porque no había legitimación activa, porque era una cuestión política. También plantearon unos asuntos que tenían que ver con los méritos del caso, diciendo que no había una violación al derecho a la libertad de asociación y que tampoco había violación al derecho al voto. Y además plantearon que esta alianza podría constituir una desventaja o una ventaja indebida para el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Como se requiere en todo procedimiento, pues las partes demandantes presentamos una oposición contestando todos esos argumentos. Oportunamente ya el juez dio por cumplida la orden, así que ahora mismo estamos en espera de que el tribunal tome una determinación con respecto a estas mociones de desestimación o que llame a una vista argumentativa.
¿Cómo ustedes contestan el asunto de la alegada desventaja? Que nos llama la atención que ese es un poco la portavocía que está teniendo el Partido Nuevo Progresista, entre otros, Tomás Rivera Chats. ¿Cómo ustedes contestan ese argumento? Fíjate que el argumento, un asunto que es importante para que las personas que te escuchan entiendan, en este momento estamos en una etapa muy inicial del proceso. Todavía no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de presentar evidencia ni nada por el estilo. Estamos en una etapa inicial donde se están discutiendo asuntos que tienen que ver con la justiciabilidad, la legitimación activa, etcétera. Uh-huh. Pero con respecto a la ventaja electoral, fíjate que es un argumento que implicaría que estos dos partidos puedan compartir candidatos le daría una ventaja a estos dos partidos. Sin embargo, lo que se está solicitando no es algo que no existiera desde hace muchos años en el sistema electoral en Puerto Rico. De hecho, existió desde que comienza el sistema electoral en Puerto Rico hasta el 2011, cuando de momento y de golpe y porrazo y sin ninguna explicación en el Código Electoral del 2011 se elimina la posibilidad de la presentación de candidaturas coligadas. Uh-huh. Eso existió en Puerto Rico por más de 90 años. Por cierto, Luis Aferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, acudió a las elecciones de 1948 por 3 partidos distintos. Así que eso no es una ventaja. Y otro asunto que es importante que la audiencia entienda es que no es algo que se está solicitando solo para el PIB o el Movimiento de Victoria Ciudadana. Si se decretara inconstitucional esta prohibición de candidaturas coligadas, eso aplicaría ese derecho a cualquier partido. Así que el Partido Nuevo Progresista bien podría determinar que va a presentar un candidato o candidata en combinación con el Partido Popular o con el Proyecto Dignidad, si entendiera que eso pueden compartir algunos intereses, ¿verdad? Claro. Y esto es algo que existe, no solamente que ha existido en toda la historia electoral en Puerto Rico hasta el 2011, sino que existe en muchos países en Estados Unidos, en muchos países del mundo y en estados incluso de Estados Unidos. Uh-huh. Así que el argumento de la ventaja no se sostiene, es un argumento que es bien liviano, que no implica nada. Una de las cosas que ellos hablan es que aparecería la foto de la persona en diferentes columnas, pero fíjate que cómo gana un candidato o candidata es por quien obtenga más votos, no es por cuántas veces aparezca en la papeleta, así que realmente no es un argumento que nos preocupe demasiado. Bueno, sobre todo si antes del 2011 alguno de esos representantes legales que tenían capacidad de ir a los tribunales no lo habían cuestionado antes. Inclusive los antecesores, los que le antecedían en el derecho constitucional en ese partido político, que eso resulta todavía más interesante. Exacto, es una figura que ha existido en Puerto Rico desde el comienzo de nuestra historia electoral, que existía antes de la Constitución de 1952, así que no vemos cómo esto puede ser una ventaja. Plantear que es una ventaja y que es una ventaja indebida, sería plantear que todas las personas que fueron elegidas anteriormente, antes del 2011, en alianzas o en candidaturas coligadas, fueron elegidas de manera indebida. O sea, realmente no vemos cómo esto puede sostenerse, que no sea que haya pues algún temor, ¿verdad?, de que esto pues pueda de alguna forma romper con el bipartidismo que ha existido en Puerto Rico por tantos años. No debe ser no es coincidencia, ¿verdad? No debemos ser tan inocentes como para pensar que esta prohibición que surge en el 2011 surge de manera aislada o accidental. Es en el 2011 que comienza, durante ese periodo de tiempo que comienzan a surgir nuevos partidos políticos en Puerto Rico y que empieza un poco a retarse el bipartidismo que había existido históricamente en el país. Así que yo creo que esto es una forma
que tienen el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular de defender ese bipartidismo que se ha sostenido en Puerto Rico y tratar de evitar que otros sectores en el país puedan lograr tener acceso al proceso electoral. Lo que están ahora ante el tribunal son esas mociones de desestimación. No hay nada más planteado, obviamente su demanda, la demanda de ustedes, y no hay ningún término que esté corriendo más allá de que el juez decida una u otra cosa o que llame a vista, como usted dice, para atender el asunto y se presente prueba. Sí, en eso es lo que estamos ahora mismo. Hemos respondido de manera muy, muy rápida a todas las órdenes del tribunal. Se presentaron, han sido términos bien cortos, ¿verdad? Las partes demandadas presentaron estas mociones de desestimación en periodos cortos y de la misma forma hemos presentado nuestra oposición a esa desestimación, así que ahora resta que el tribunal tome una determinación o que convoque a una vista argumentativa. En síntesis, el planteamiento de ustedes con relación a la violación de ese código electoral a el derecho constitucional de la libre asociación, ¿en qué consiste? En la Constitución de Puerto Rico, contrario a lo que pasa en la Constitución de Estados Unidos, reconoce el derecho a la libertad de asociación como un derecho fundamental. Es un derecho que cobija a todas las personas en Puerto Rico y a las organizaciones. Y los partidos políticos han sido la forma en que las personas en Puerto Rico logran canalizar su ejercicio de libertad de asociación y a la vez de libertad de expresión y el voto. En la medida en que este código electoral impide que los partidos se asocien o que presenten candidaturas combinadas o coligadas, está estableciendo una forma de asociación en particular, impidiéndole a la gente que pueda votar por el mejor candidato o la mejor candidata si es que está en un partido distinto al mío, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso violenta la forma en que todas las personas podemos asociarnos y decidir quiénes van a ser las mejores personas para llevar a cargo, ¿verdad? Para tener a su cargo la responsabilidad de llevar el futuro del país, tomar las decisiones en política pública. Así que lo que decimos es que el que se impida, se prohíba de manera contundente esas candidaturas coaligadas, impide, violenta el derecho que tenemos todas las personas de tomar decisiones sobre quiénes son los mejores candidatos y candidatas para llevar las riendas del país. Esa violación a un derecho constitucional fundamental tendría que haber estado apoyada por un interés apremiante y entenderse necesaria. La eliminación que se dio en el 2011, en el Código Electoral del 2011, fue sin explicación alguna. No existe nada en esa ley que establezca cuál es la razón por la cual el gobierno eliminó esa posibilidad de candidaturas coligadas y entendemos que eso es indicativo de que no hay realmente un interés apremiante, un interés de mayor importancia para eliminar un derecho fundamental. Y por último, si ustedes tendrían que presentar pruebas más allá de la prueba que puede suponer lo más técnico y el peritaje con relación a ese derecho constitucional, ¿traerían personas que puedan hablar de cómo les afecta esa enmienda al Código Electoral? Pues esas son decisiones que el equipo legal todavía no ha tomado, así que no podría adelantarlas porque no se han tomado esas decisiones todavía porque ni siquiera se ha convocado una vista. Licenciada, gracias por siempre responder a nuestro llamado. Gracias por estar en Bonita Radio. Cómo no, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quise traer a la licenciada Yanira Reyes Gil porque a mí me parece que lo que tira el Partido Nuevo Progresista, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo o Vanessa Santo Domingo y compañía, es precisamente las pedras de un Ramón L. Rosario
como diría la amiga Brenda Reyes Tomasini, Moncho Doral, que no tienen otra razón de ser que el posicionamiento público desde lo que ellos saben hacer muy bien, que es la demagogia y la propaganda. Porque no hay manera en que usted pueda entrar a establecer que hay desventaja cuando ni siquiera desde el contenido, pero sobre todo por el mejor ejemplo que tiene esa posibilidad o esa realidad de que el Código Electoral puertorriqueño tuvo esa posibilidad de candidaturas coligadas, nada más y nada menos que en la figura del fundador del Partido Nuevo Progresista, para ellos papá, Luis Aferré. Así que ese es el intento de un Partido Nuevo Progresista que definitivamente desarrolla y pone la estrategia de la demagogia y la propaganda, incluso en los casos legales. Ahora, yo creo que es bien importante que hay que estar muy pendiente cómo este juez va a resolver este caso. Porque sabemos que este juez inmediatamente recibió, en efecto, aparentemente había un defecto de notificación salvable, e inmediatamente los portavoces en contra de la alianza para que el país decida como quiera decidir por el mejor candidato o el peor candidato, porque así es la democracia, inmediatamente salieron a establecer que eso era el problema que tenía ese caso. Y ahí fueron escalando al punto de que radican una intervención en el caso diciendo que hay desventaja. Y me parece que esto es bien importante, sobre todo cuando sabemos de dónde viene ese juez y de qué manera se relaciona con el Partido Nuevo Progresista. Así que ahí está la posición de la licenciada Yanira Reyes Gil, sobre todo explicando desde el derecho constitucional qué es lo que plantea la alianza, que es lo que hace el Código Electoral del Partido Nuevo Progresista con el aval del Partido Popular, eliminando la posibilidad de esas candidaturas coligadas. Desde el 2011, recordemos, ganó en el 2012 el Partido Popular con mucho menos votos de lo que ganaba antes, siempre mermando. Tanto uno como otro partido siguen bajando votos en las elecciones en las últimas 3 elecciones. Y ahora, de buenas a primeras, la Alianza Violeta está ahí para impedir que esto sea una posibilidad. Esta mañana escuchaba a un colega periodista entrevistando al vicepresidente de la Cámara que decía que el gobernador tiene que empujar para que pueda haber unas enmiendas que son necesarias al Código Electoral. Pero si es que la más importante enmienda, ninguno de los dos la quiere. Y yo creo que la pregunta es legítima. ¿Por qué? En el 2011 definitivamente ya habían partidos de nuevo cuño, independientemente que no llegaran a primera base. Ya se estaba formando, ya había una insatisfacción en el electorado que estaba promoviendo la posibilidad de que existieran otras insignias. Hemos llegado al 2023 y sabemos dónde estamos. Con más hartazgo no es posible. Yo creo que si hay mucho más, yo creo que finalmente la gente se tira a la calle a tratar de ver de qué manera pueden salir de la crisis en que entiende algunos sectores que nos ha traído aquí la representación del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista como únicas alternativas para alguna gente para escoger esas representaciones en las elecciones cada 4 años. Antes de pasar al próximo tema, los voy a saludar. Por ahí está Lilian de Jesús, está Marix Quirós, está Mariel Gorbea. Saludos, Mariel, y espero que te mejores pronto. Tiene COVID, lo está pasando, y con el calor no está fácil. No lo dudo. Yanni Moreno, también está por ahí Corsini, Albert Vázquez, saludos Albert, Robert Vázquez, ya lo dije, Víctor Cruz, Adalberto, Polo Quiles, está Orville Velázquez, saludos. Los otros días escuché una PNP hablando muy bonito, que ella sabía por qué gana otro partido, porque gana otro partido no vamos a hacer república. Ay, Dios mío, qué bárbaro. Es fuerte. Ivonne Padua, Ramón Pérez, saludos. Mira, seamos realistas, nadie se quiere unir a una alianza con el PNP o el PPD. Ellos mismos lo saben, por eso su temor. Bueno, por eso es que yo creo que están
pidiendo la luz por seña, como están algunos de ellos, sobre todo los portavoces. Norma Rodríguez, saludos Norma, dice, anótate en la petición a la jueza Taylor Swain en contra del aumento de la luz. Saludos, 721-3358, ese es el teléfono del colegio, gracias por eso, ya lo dijo Norma por ahí. Miren a Beril Masaya, Rita Guzmán, Claudia Ferrero, Gretza, llegué tarde, no, nunca. Si la dicha es Bonita Radio, recuerden que este programa se queda grabado tanto en el muro de Facebook como en YouTube. Y siempre está en todas las plataformas, incluida Instagram, donde los ponemos todas las mañanas al otro día. Yadira Rodríguez, Gladys Esther Cueva. Pánico Azul, dice Gladys Esther. Víctor Cruz dice, Eliezer o cualquier candidato alterno que ocupe el poder va a enfrentar una férrea oposición de los intereses económicos. Dilo tú y pregúntale sobre eso. Pregúntale a los chilenos cómo está la cosa con Boric, precisamente. Y ya está, mira, más blandito, abrazando a la derecha en contra de algunos otros países latinoamericanos. Bueno, Héctor del Valle, vamos Carmen, que me mata la curiosidad quién es el malandrín de los portones en las picúas, hay que marcarlos como el ganado. No sé de qué me estás hablando, no he estado pendiente a eso, porque además de la investigación que voy a publicar mañana, he tenido que estar pendiente a lo que vamos a traer ahora, que es lo que nosotros trajéramos en exclusiva la semana pasada, que tenía que ver con la intervención de Jennifer González y la alegación de Alfonso Valdés, el empresario que quiere desarrollar Punta La Bandera, de que no solamente Jennifer González, sino también Nidia Velázquez había intervenido para que hubieran endosos de USACE en algo que se llama determinación jurisdiccional, el cuerpo de ingenieros, en todo lo que tiene que ver con ese terreno allí de fincas en Punta La Bandera, en Luquillo. Ustedes saben que cuando trajimos la información donde colocamos en todas nuestras plataformas el documento oficial del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Puerto Rico, en el caso de la quiebra que tiene Alfonso Valdés, y que en ese documento establecía su abogado Charles Cupril, que esa intervención con Jennifer González, las oficinas de Jennifer González y de Nidia Velázquez se habían dado precisamente para ver si los podían ayudar a manejar esa determinación jurisdiccional que tiene que hacer el cuerpo de ingenieros. Eso es parte de todos los endosos, en algunos casos permisos, que tienen que darse para que se pueda finalmente desarrollar o cumplir con los desarrollos que trae esa persona para esos terrenos. Cuando nosotros publicamos la información, no solamente citamos el documento, sino que trajimos información en Twitter sobre todo, y la representante, la congresista Velázquez, contestó a través de Twitter que eso era falso. La representante Velázquez tuvo peticiones de información de parte nuestra y nunca las contestó, pero quiso contestar a través de Twitter a lo Trump, negando que fuera cierto lo que decía Charles Cupril en esa moción y Alfonso Valdés. En el caso de la representante comisionada residente, Jennifer González nunca, no solamente contestó a través de Twitter como su jefe político Donald Trump, sino que tampoco ha contestado los requerimientos de información que le hiciéramos a dos de sus oficiales de prensa. Uno de ellos por contrato, Ramón Alejandro, y una segunda que es empleada de la oficina de la comisionada residente, la señora Prado. Malungo Viera. Alfonso Valdés es de esa familia, pero no tiene nada que ver en este momento con la cervecería India o Cervecera de Puerto Rico. Eso es algo que siempre traemos porque es cierto, o sea, no tiene nada que ver y no me gusta decir cuando realmente no tiene nada que ver, y ellos han hecho la aclaración en varias ocasiones. Aparentemente eso es parte del pleito, de los pleitos que ha tenido esa familia, y él no está dentro de la corporación. Esta mañana, o realmente esta tarde, Nidia Velázquez vuelve a compartir información con Bonita Radio a través de Twitter,
diciendo que ella siempre dijo que no era cierto y que hoy, realmente fue ayer, el 2 de junio, no fue ayer, fue el 2 de junio, el representante de Alfonso Valdés, Charles Cupril, emitió una moción to strike para sacar del registro público, y ahí está la moción y le pido al señor director que la coloque. Esa es la primera página, vamos a ir ya mismo a la segunda página, donde en efecto establece que quieren sacar del registro toda la información que citaba un acercamiento a la oficina de Nidia Velázquez para que ayudara en este proceso con el cuerpo de ingenieros. Lo más interesante de esto es que en efecto habla de que no fueron a la oficina de Nidia Velázquez porque hicieron un primer intento con la oficina de la comisionada residente con una persona identificada como José Díaz Marrero. Le explicamos lo que estaba pasando y el 28 de marzo del 2023 envió un correo electrónico estableciendo que ya había tenido contacto con el cuerpo de ingenieros y que el cuerpo de ingenieros le dijo que a finales del mes de mayo esperaba tener esa información de el tecnicismo se conoce como el AJD, la determinación jurisdiccional, completada, redactada y completada para mayo de 2023, es decir, para finales del pasado mes de mayo. Esto obviamente confirma lo que Jennifer González no le ha querido responder a Bonita Radio, que en efecto su oficina tuvo una intervención con, y dejemos ese correo electrónico ahí, con el señor Valdés, y finalmente el señor Marrero Díaz, José Díaz Marrero, le dice: naturalmente se dará seguimiento a si en efecto se logra esa proyección. Es decir, le hizo claro que iban a estar pendientes y le iban a dar seguimiento de que el cuerpo de ingenieros tomara cartas en este asunto de esa determinación jurisdiccional y así pudiera tener el señor Alfonso Valdés todos los papeles al día para completar lo que entiende es importante para él, que es la delimitación de la zona marítimo terrestre, el deslinde que ya se supone que esté haciendo y que esté trabajando el Departamento de Recursos Naturales. Yo creo que esto definitivamente confirma, no solamente confirma lo que el propio Alfonso Valdés está diciendo y le dijo al tribunal, es que confirma que Jennifer González no contesta porque sabe que lo que sacamos como parte de ese documento público es cierto. Y el problema que tiene Jennifer González es que Jennifer González ha estado por lo menos las pasadas 3 semanas, como dirían los catalanes, de co y merda, con el cuerpo de ingenieros arriba y abajo. Incluso vinieron aquí a una conferencia de prensa, participando en una conferencia de prensa diciendo todo lo bueno que van a hacer alrededor del país. Y se levantaron cuando le fueron a preguntar si ella estaba en violación o su suegra en violación a leyes federales cuando tienen en la parguera la familia de su esposo una casa bote que está, lo menos que está haciendo es moviendo mangle y rellenando mangle. Es decir, usted quiere ir al tribunal en el caso de Alfonso Valdés a pedir que le den tiempo porque es que esto está a punto de caramelo. Y en ese proceso de ustedes pedirle al tribunal de quiebra bajo juramento, por eso es que tienen que ir a decir, mire, perdón, esto no fue así. En esa moción, en ese proceso, le descubre bajo juramento al tribunal que en efecto intervino con Jennifer González para que lo ayudara en el asunto del cuerpo de ingenieros. ¿Cómo se encuentra eso con lo que es una realidad hoy ante el Departamento de Recursos Naturales?
que el primo de Jennifer González, Luis González Ortiz, es la persona que va a dirigir hasta el momento el proceso de vista de ese deslinde de la zona marítimo terrestre en el Departamento de Recursos Naturales, que es el que la vista era el 8 de junio, el 15 de junio, perdón, el 15 de junio, y se cambió, él la cambió para el 11 y 13 de julio. Y hay dos cosas que a mí me parece son importantes destacar en esto de por qué el retraso. Por un lado, porque el deslinde no está listo. De hecho, las comunidades están alertas porque hasta dónde y cómo se va a llevar a cabo ese deslinde. El mismo primo de Jennifer González, en un proceso que precisamente Alfonso Valdés también necesita tiempo, porque hasta que no se termine el deslinde, él no puede resolver el asunto con esa finca. O realmente yo creo que está más impactado por lo acelerado que va el proceso en el Tribunal de Quiebra. Y el deslinde le da una posibilidad una vez finiquitado. ¿Por qué? Porque pueden haber impugnaciones a ese deslinde, etcétera, pero él le puede decir al tribunal, como le ha adelantado al Tribunal de Quiebra, mire, si yo estoy a punto de caramelo para resolver esto y poder vender o poder desarrollar y ganar chavito y pagar la deuda. Recordemos que esas dos fincas están amarradas a un préstamo que es parte de esa quiebra. O sea, están en colateral. Y ese es el problema que tiene el empresario Alfonso Valdés. Pero hay algo bien interesante que también surge de esta moción. Y es que aparentemente en el proceso de querer zapatearse por la metida de pata con relación a citar a Nidia Velázquez cuando no era cierto, entran a establecer que Bonita Radio, y está citada en la moción, que Bonita Radio malinterpretó que allí no hay ningún humedal, que allí no hay ningún, además de humedal, hablan de que está en la zona del corredor ecológico del noreste. El problema es que quien hizo el análisis del Twitter no se dio cuenta que nosotros corregimos cuando dijimos lo del corredor ecológico del noreste. Exactamente corregimos y planteamos que el frente, la zona, la línea imaginaria del corredor ecológico del noreste, en efecto está frente a esa propiedad. Y lo corregimos inmediatamente que nos dimos cuenta que había sido un error. Así que tienen un problema. Yo les agradezco que hayan reconocido que Bonita Radio tiene el impacto que está teniendo precisamente para tener que decirle al tribunal, mire, eso que dijo Bonita Radio, lo que pasa es que tenían que leer, ver en el tweet, tenían que buscar a alguien que los asesorara de una mejor manera de cómo es que se leen las redes sociales, porque por eso es que la representante no puede decir que Bonita Radio mintió, porque ella sabe que nosotros estábamos citando un documento del tribunal. Yo creí que se daba, están hablando de otra cosa, así que me parece bien importante el silencio ensordecedor de Jennifer González con relación a este asunto. Creo que más que bueno estar para atrás y para adelante, estar de minga del cuerpo de ingenieros le va a costar caro. Y Jennifer González puede tener una defensa que es, bueno, yo tengo un constituyente que me pidió intervenir. No, Jennifer González, no. Lo que pasa es que usted tiene un constituyente legítimo que dice, mire, yo necesito ver cuánto va a tardar esto porque me ha tardado demasiado. Pero usted no sabe cuáles son los problemas del proyecto Punta La Bandera. Usted no sabe si en efecto allí hay un humedal en esa área que se quiere desarrollar. Usted lo sabe. Así que no sé, Díaz Marrero se le fue. Que es un asunto de opinión pública, porque después que nosotros salimos, ya los compañeros de la prensa tradicional se dieron cuenta que hay un asunto importante en Punta La Bandera que tiene que ver con lo que pasó también en el humedal al frente allí de la Monserrate, los intentos de los desarrolladores y los permisos que le da OCPE.
y la no intervención del Departamento de Recursos Naturales en muchos de estos asuntos. Consuelo Ruiz, está llamando, lo lamento, a todo el mundo. Saludos, Lola. Carlos Méndez está encantado con Jay Go para gobernadora. Johnny Méndez, se acabaron. Tiene el síndrome de los reyes, dice Norma Rodríguez. Y yo quiero a esta hora reconocer que siempre están con nosotros la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta. Gracias por el auspicio siempre a Bonita Radio. Gracias muchas por estar y apoyar nuestro proyecto. Que no se equivoquen con Bonita, dice Nilda, porque lo que quiere el pueblo de Puerto Rico, un periodismo auténtico, eres la mejor. Gracias Nilda por eso y gracias por estar y apoyar nuestro proyecto desde el este de Puerto Rico. Bueno, y mañana vamos para el este. No se pueden perder la investigación que voy a traer mañana. Espero que ya esté a las 7 de la mañana en todas nuestras plataformas. Lo que viene es bien importante y bien interesante. Tiene que ver con desplazamiento, tiene que ver con el interés del gobierno de Puerto Rico de desplazar a las comunidades de sus lugares de origen. Y ahí está, con documentos, como siempre. Sobre todo la participación de los ciudadanos y lo que dice un ciudadano que es víctima de este proceso que le quieren hacer el gobierno de Puerto Rico. Importante. ¿Y quiénes son los protagonistas de esto? Voy a poner la alarma, dice lo lamento. Claro, Carlos Méndez, un amigo de mi hermano, anda para el cara. El este está caliente, hay mucho que ver. Asimismo, como cooperativistas debemos cooperar y salir a votar por candidatos independientes, dice Orville. Bueno, vamos al último tema que yo les confieso que me coge, no me es sorpresivo, pero no pude terminar lo que quería investigar, de qué corporación, de qué contratista estamos hablando. Yo espero que para mañana, en algún momento, aunque sea a las 5, lo pueda traer. Es importante que nosotros siempre veamos esta nota y todas las notas que traemos en un contexto correcto de lo que está pasando en Puerto Rico. Cuando, por ejemplo, la oficina de la Contralora Yasmín Valdivieso hace una auditoría y trae el informe. De hecho, le pedí una información a la oficina del Contralor y está raro que no me la han contestado. Pero bueno, le daremos seguimiento mañana. En el caso de una auditoría que cubre el 2016 al 2019, la Oficina de Manejo de Emergencia. Y ustedes saben que en el 2017, además de que en el 2016, tuvimos una elección general. En el 2017 tuvimos el huracán María. Específicamente estamos hablando del Departamento de Seguridad Pública, en este caso, la Oficina de Manejo de Emergencia. Y la Oficina de Manejo de Emergencia, según la Contralora, tuvo un contrato, tuvo varios contratos. Y por favor, señor director, colóqueme en pantalla lo que es la portada de ese informe, porque aunque sea la portada la tenemos. Y los otros dos hallazgos, el hallazgo generalizado, que tiene que ver con que en manejo de emergencias en el 2017 tuvo dos contratos. Un contrato con vigencia del 22 de septiembre del 17 al 30 de junio del 2018 y otro contrato del 5 de febrero al 30 de junio del 2018. Tiene la imagen, señor director, porque no la estoy viendo en pantalla. Y es importante que traigamos déjenme ver si es que es que la está buscando. Es importante que veamos el resumen y dice el hallazgo de la oficina de la Contralora que nada más y nada menos tuvo pagos ilegales de 27 millones para contratos con vigencia retroactiva y servicios prestados sin contrato por $60,027. Cuando yo hablo de que esto debe estar en contexto, es que no olvidemos que en el medio de que se pagaron $27 millones en esfuerzos de publicidad. En la Oficina de Manejo de Emergencia se hizo durante el huracán María.
el septiembre 22, en efecto, el huracán pasó sobre Puerto Rico. Y hasta el 2018 se pagaron 27 millones de dólares sin que hubiera contrato con esas entidades. Y son 2 contratos. Entiendo que son 2 contratistas. Déjenme ver si es que yo no se la envié, pero yo estoy segura que se la envié al señor director. Porque me parece que lo más importante que tiene que establecerse aquí es precisamente que estábamos en medio de una emergencia, y en medio de esa emergencia el gobierno de Puerto Rico tenía un esfuerzo de relaciones públicas que lo menos que ocurría es que no podía haber una resolución, por ejemplo, hacer un puente y entregárselo a la comunidad, a menos que no entrara en la foto el gobernador de Puerto Rico entonces, Ricardo Rosselló Nevares. Y le está diciendo la Contralora de Puerto Rico al país que el importe original del contrato otorgado el 22 de septiembre era de $800,000. Y se utilizó en septiembre y parte de octubre, $800,000 en medio del huracán María, cuando en este país le estaban ocultando al país que las personas habían muerto a consecuencia del huracán. Decían que eran 64 y murieron 4.645 personas como mínimo. Que el importe original del contrato otorgado el 5 de febrero del 2018 era de $188,700 y se utilizó entre febrero y parte de abril del 2018. A pesar de esto, el negociado permitió a los contratistas seguir prestando servicios, por lo que el total de las enmiendas hizo que los contratos ascendieran a $35 millones. Y de estos, 27 se pagaron ilegalmente, porque nunca pusieron al día la contratación y le siguieron pagando a esta gente. Al momento en que el contratista sobrepasa la cuantía máxima del contrato, no existe una relación contractual válida, exigible, prospectiva y escrita entre el negociado y el contratista por la nueva cantidad. Se pagaron $65,100 a una agencia de publicidad por servicios no contemplados en el contrato. $12,750 correspondientes a servicios prestados con una campaña publicitaria. Para pagar estos servicios se realizó una enmienda al contrato que tuvo la particularidad de otorgarse después de que se realizaron los trabajos ajenos al objeto y a la causa del contrato original. Gente, de lo que estamos hablando es que aquí se pagaron servicios retroactivos. Se hicieron los servicios y después hicieron el contrato. Se dieron los servicios y después hicieron el contrato. Este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista. ¿Alguien tiene una duda que Yasmín Valdivieso es PNP? Que Yasmín Valdivieso no está esperando que le nombren a otro buen PNP para ella poder irse para su casa, porque ya está cansada. Ya lleva 13 años, 3 años en exceso en la oficina de la Contraloría Electoral, de la Contraloría, perdón. Y esto es lo que hemos podido ver, porque esto llegó hace media hora. Pero este es el mismo manejo de emergencia que Wanda Vázquez Garcet, cuando era gobernadora sucesoral, en medio de la pandemia, quería comprar $18 millones en pruebas inservibles y lo detuvo una buena trabajadora de un banco de este país. Porque el cheque en blanco era de 18 millones, 6 meses antes de que se convirtiera en una candidata a la elección y en una candidata a la primaria del Partido Nuevo Progresista para ser gobernadora o por lo menos candidata en el 2020. De eso es lo que estamos hablando. Esto es lo que hacen con el dinero del país. No hay de otra. No se puede definitivamente ver esta auditoría fuera del contexto de lo que ha sido el dinero público desde que Ricardo Rosselló Nevares llegó a la administración pública en Puerto Rico hasta que se fue Wanda Vázquez Garcet y ahora en la continuación del gobierno del 32%. Definitivamente son 6 años
de un gobierno del Partido Nuevo Progresista, que ahí están los hechos. Ahí están las múltiples investigaciones. La investigación del lavatón, la investigación de cómo impactaron y cómo utilizaron un esfuerzo electoral de un organismo como un PAC para tratar de lavar dinero y de aquí ponerlo a favor de ese PAC Salvemos a Puerto Rico para la elección del gobernador, en este caso Pedro Pierluisi. No hay manera. No hay manera en que no se pueda ver en el contexto que es. Ahí está la historia. Ya a esta hora nos vamos un poquito antes porque tenemos que, en efecto, empezar a escribir, porque ustedes creen, ya organizamos el material, pero ahora vamos a escribir y a colocar las imágenes, que son muchas. Gracias por estar. Recuerden, vayan, si les es posible, donen a través de PayPal, tarjetas de crédito, ATH Móvil Bonita Radio, ATH Móvil Fundación Periodismo 21, y siempre a través de PayPal, tarjetas de crédito y envío de cheques o giros postales a los que lo han hecho. Gracias. Hoy recogí Judith Nash. Si estás por ahí, gracias por tu aportación a Bonita Radio. Pronto te envío una cartita y saludos desde la Fundación Periodismo Siglo XXI. Te lo envía la señora presidenta. Y nosotros desde acá de Bonita Radio siempre te damos las gracias porque ese esfuerzo que llega a la Fundación Periodismo Siglo XXI lo comparten con nosotros como parte de sus grantees, como dicen allí los miembros de esa junta. Gracias a ti, Víctor Cruz, por estar. Nos vemos mañana a las 8 en Noticias con Café, miércoles de investigación. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.